Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Isaac Robles y soy el administrador de Roy Solutions y vamos a continuar con nuestro curso de Fundamentos de Programación. Este sería el tercer tema que vamos a ver y vamos a ver lo que es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que no es ambiguo y está formado por símbolos, reglas sintácticas y semánticas que definen la estructura y significado de las expresiones. Un lenguaje de programación eh, no presenta ambigüedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que escribamos en ese lenguaje, eso es lo que se va a hacer. Es decir, que, por ejemplo, nuestro idioma, el lenguaje español, es ambiguo porque hay ocasiones en las que puedo ah, cambiar los elementos de una oración, que son el sujeto, predicado, etcétera. Y a veces que yo los puedo cambiar de lugar, más sin embargo el significado de la expresión sigue siendo el mismo y se entiende. Pero en un lenguaje formal el orden de los elementos cambia el significado o puede cambiar el significado de la expresión, aunque estemos usando los mismos símbolos o elementos. También es un lenguaje de programación tiene su sintaxis, tiene su forma de escribirse, el orden en que van a ir los elementos. Y bueno, la semántica también es que cada elemento tiene un significado especial, que es único y pues que representa algo en el lenguaje de programación. Y bueno, pues, con eso dependiendo del orden de los elementos y el significado de los elementos que tengamos en las expresiones, va a cambiar el significado o el resultado de la expresión que hayamos escrito. Y bueno, algunos componentes de los lenguajes de programación pues serían lo que son las palabras reservadas, los tipos de datos, las variables, las estructuras selectivas, estructuras de repetición, funciones y su sintaxis. Estos son algunos elementos. eh, ya después veremos más adelante, digamos más abiertamente o más de manera más profunda lo que son cada una de ellas. Tenemos lo que son las palabras reservadas, que también se les conoce como keywords. Eh, Estas son palabras predefinidas y ya vienen establecidas en el lenguaje de programación. También cada palabra tiene un significado por sí misma y bien tiene un uso definido. Eh, a continuación siguen lo que son los tipos de datos. Así como en el mundo real tenemos diferentes tipos de información, como números, números enteros, números con decimal, con punto decimal. Tenemos respuestas como sí o no. También tenemos texto, imágenes, audio, etcétera. En la programación también existen diferentes tipos de datos para pues, almacenar diferente tipo de información. Tenemos lo que son los enteros, que bueno, tengo unos ejemplos como son el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y lo que son los números reales, donde tenemos el 1.2, el 3.005 y así. También tenemos valores booleanos, donde tenemos el verdadero o falso, que también se le puede llamar encendido, apagado o sí o no. Y también tenemos lo que son datos binarios, eh, ya sería información propiamente en binario. También tenemos cadenas de texto, pues ahí tiene un ejemplo de Hola Mundo, pero a diferencia del mundo real, en el, pues, el lenguaje de programación, cada tipo de dato tiene un límite o está delimitado, es decir, tiene un límite para, por ejemplo, los números enteros solamente almacenan cierto rango de números, los reales también, en los falsos, perdón, en los booleanos, pues obviamente solamente tenemos dos valores, verdadero o falso, en los binarios, pues también hay una cantidad límite de, por decir, de bits que podemos guardar y las cadenas de texto y pues así. Las variables son un espacio de memoria que se ha reservado para un cierto uso. Cada variable tiene un nombre que también se le conoce como identificador. Por lo general, las variables son de un solo tipo de dato, es decir, si yo creo una variable que va a guardar enteros, solamente va a poder guardar enteros. Si creo una variable que va a guardar valores booleanos, solamente va a guardar valores booleanos. Eh, pero aquí lo que quiero resaltar que es por lo general. Esto va a depender del lenguaje de programación. Eh, por ejemplo, lenguajes como PHP, ahí podemos tener una variable y puede guardar cualquier tipo de dato. Pero por ejemplo en C, C++ o C Sharp,
nosotros tenemos que darle un tipo específico a cada variable que le declaramos y solamente puede almacenar información de ese tipo de dato. También se les conoce como variables porque el valor de dicho espacio de memoria puede cambiar durante la ejecución del programa, dependiendo de lo que, si estamos realizando un cálculo, si estamos interactuando con el usuario o cualquier cosa, el valor de esa variable puede cambiar y pues de ahí viene el nombre de variable. También tenemos lo que son las estructuras selectivas, donde que nos permiten tomar decisiones en base a los resultados de una operación o la intervención del usuario con la aplicación. Existen tres tipos de estructuras, que una es la simple, eh, la doble y la múltiple. La simple sería en donde, si, por ejemplo, si yo digo, mmm, si mañana me levanto temprano, voy a ir a correr. Es un ejemplo, es una, digamos, una estructura selectiva simple. Si me levanto temprano, voy a ir a correr, pero si me levanto tarde, pues ya no voy, continúo con lo que estoy haciendo. Una doble podría ser, por ejemplo, si yo digo, voy a ir a la tienda. Si hay chocolates, compro chocolates. Si no hay chocolates, entonces compro un refresco. Esa sería una selectiva doble, en la que tengo dos opciones eh, o dos tareas que voy a ejecutar dependiendo de si se cumple una condición. Y una múltiple sería en la que ya tendría más de dos opciones o más de dos tareas que voy a ejecutar dependiendo de una condición. También tenemos lo que son las estructuras de repetición, que nos permiten realizar una determinada acción un cierto número de veces, mientras que se cumple una condición hasta que se cumpla o deje de cumplirse una condición. Esto está un poquito reborujado, pero bueno, son estructuras que nos van a permitir repetir una acción un cierto número de veces. Eso es lo único que podemos o lo que debemos enfocarnos en este momento. Más adelante lo vamos a explicar más bien. Cuando ustedes pregunten qué son las estructuras de repetición, son unas estructuras que nos permiten realizar una acción un cierto número de veces. Y bueno, seguirían lo que son las funciones. La función evita la repetición de código, es decir, nos evita escribir el mismo código varias veces. Y bueno, si nuestro algoritmo, nuestro programa, eh, tenemos una operación que debemos de realizar muchas veces, entonces pues conviene crear una función y llamar a esa función cuando sea necesario. Así nos evitamos crear o bueno, escribir el mismo código varias veces. Entonces lo que hacemos es que si necesitamos utilizar esa función, pues simplemente la mandamos llamar y de esta manera solamente escribimos el código una vez, pero no alteramos el funcionamiento de nuestro programa. También pues los lenguajes de programación tienen lo que se llama sintaxis, que es pues la combinación de símbolos que forman una instrucción o una sentencia válida para el lenguaje. Como les mencionaba, bueno, aquí pues tenemos un ejemplo en la que, por ejemplo, yo en el lenguaje español, yo puedo decir la casa azul es muy grande, pero en cambio si digo casa muy es la azul grande, pues no tiene sentido. La sintaxis es lo que nos va a decir el orden que tenemos que seguir para que nuestra, digamos, nuestra instrucción o nuestra sentencia sea válida o sea entendible dentro del lenguaje de programación que estamos utilizando, ¿sí? Y bueno, pues eso sería todo, eso sería lo que es la lección de un lenguaje de programación, para ver qué es lo que es un lenguaje de programación y algunas de sus características. Y bueno, pues el siguiente tema que vamos a ver pues sería lo que es un programa, los elementos que tiene, cómo funciona y pues algunos rasgos generales de lo que es un programa. Y bueno, pues eso sería todo, nos vemos hasta la próxima.